Este domingo, Hamás confirmó haber lanzado misiles contra Tel Aviv, haciendo sonar sirenas en el país por primera vez en 4 meses. En tanto, el grupo armado también aseguró haber capturado soldados israelíes en Jabalia. Israel negó la declaración. Sube a 16 el número de víctimas fatales en Kharkiv tras el bombardeo ruso a una zona comercial en la ciudad del noroeste de Ucrania. En tanto, la agencia de noticias rusa TASS informó que el ejército continúa avanzando en la línea de frente y ahora tomaron el control de la localidad de Berestove, en Donetsk. Y el presidente Emmanuel Macron llegó a Berlín para reunirse con Olaf Scholz y otros miembros del gobierno alemán. Se trata de la primera visita oficial en 24 años. El viaje busca aliviar las diferencias políticas y discutir sobre los peligros de la extrema derecha antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias. Es un gusto acompañarlos aquí en France 24. Vamos a comenzar en Israel, donde el ejército confirmó que al menos 8 misiles fueron disparados desde Rafah hasta el centro de Tel Aviv. Al mismo tiempo, en Gaza los combates continuaron este domingo y según el Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 81 palestinos murieron en las últimas 24 horas en el enclave. Por otra parte, Hamás aseguró haber capturado a soldados israelíes durante el ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, algo que negaron desde Israel. Veamos más en el siguiente informe. Hay varias versiones sobre lo que sucede en Gaza, pero lo que es un hecho es que los ataques aéreos y de artillería han sido intensos en todo el enclave. El ejército israelí ha publicado imágenes que dicen que han alcanzado un objetivo de Hamás y que evacuaron cuerpos de rehenes de túneles subterráneos. Hamás también tiene su versión. El grupo publicó un video donde se ve a un hombre vestido con un uniforme siendo arrastrado a lo que parece un túnel, además de distintas armas. Un portavoz del brazo armado de Hamás dijo que sus combatientes han capturado al menos a un soldado en una emboscada subterránea. Nuestros combatientes atrajeron a una fuerza sionista a un túnel en el campamento de Jabalia y les tendieron una emboscada dentro del túnel y en su entrada. Por la gracia y el poder de Dios, lograron enfrentarse a los miembros de esta fuerza a quemarropa. Luego, nuestros combatientes atacaron a las fuerzas de refuerzo que se apresuraron a llegar al lugar con explosivos, golpeándolos directamente. El ejército israelí dice que los combates son intensos y que Hamás atacó a sus fuerzas varias veces en el norte de Gaza el sábado, pero niega que algún soldado haya sido capturado. Los ataques en Gaza han vuelto a matar a muchos civiles y se han multiplicado los llamamientos para alcanzar un alto el fuego y la liberación de rehenes. Funcionarios israelíes han dicho a medios de comunicación que se reanudarán las conversaciones para llegar a un acuerdo en los próximos días, mientras que un funcionario de Hamás dijo que no hay ningún progreso concreto en esta dirección. Y este domingo las fuerzas de defensas israelíes atacaron el sur del Líbano. Hezbollah anunció que uno de sus miembros había sido asesinado, mientras medios libaneses confirmaron que al menos 8 civiles también habían muerto producto de estos ataques. A lo largo de la mañana y a primeras horas de la tarde, Hezbollah lanzó más de 15 proyectiles desde el Líbano hacia el norte de Israel. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Ethel Bonnet. Al menos 6 personas han muerto en ataques israelíes en el sur del Líbano durante la jornada de hoy. En las últimas horas, aviones de combate y drones de ataque han estado bombardeando varias localidades fronterizas en la región de Ben Jebel. En uno de estos ataques ha impactado un misil contra una motocicleta y al menos 3 personas habrían resultado muertas. Horas antes, en otro ataque aéreo israelí, también con drones contra otra motocicleta, habrían muerto otros 2 civiles. Y esta mañana Hezbollah ha reconocido la muerte de un combatiente en la localidad de Nakura, donde también el objetivo ha sido otra motocicleta. En represalia a las muertes de civiles y combatientes de Hezbollah, la milicia chilebanesa ha lanzado al menos 100 cohetes contra varios puestos militares en la región de los Altos del Golán y en el asentamiento de Kiryat Shmona, donde varias viviendas han resultado dañadas. Al menos 67 personas han muerto en ataques aéreos israelíes desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. La escalada de las tensiones fronterizas de la jornada de hoy coincide con los ataques con cohetes de Hamás desde Gaza que han golpeado Tel Aviv por primera vez en meses.
Seguimos avanzando. Este domingo los hutíes liberaron a más de 100 prisioneros en Saná, en Yemen. La medida fue calificada como una iniciativa humanitaria unilateral para indultar a los prisioneros y devolverlos a sus familias. Según declaraciones de Abdul Kader al-Murtada, jefe del Comité de Asuntos de Prisioneros dirigido por los hutíes, la mayoría de ellos son casos humanitarios, incluidos los enfermos, los heridos y los ancianos. Es la primera liberación de cautivos de envergadura en un año. La decisión fue catalogada como un gesto de acercamiento con Arabia Saudita, país con que los hutíes mantienen un conflicto desde hace más de 10 años. Cambiamos de tema para hablar de la guerra en Ucrania. A 16 aumentó el número de fallecidos tras el bombardeo ruso contra un mercado en Kharkiv. Las autoridades informaron que la cifra podría ser mayor porque aún hay una decena de desaparecidos. Otro ataque que dejó al menos 2 heridos tuvo como objetivo un edificio residencial en la misma zona. Por su parte, la agencia rusa de noticias informó que el ejército tomó el control de la localidad de Berestove, en Donetsk, mientras el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a los presidentes de Estados Unidos y China para que se sumen a una cumbre de paz prevista en junio en Suiza. Y tras el ataque de Kharkiv, el presidente Zelensky ha pedido a los aliados occidentales que doten a su país de defensas aéreas, lo que se produce en un momento en que los miembros de la OTAN se enfrentan a una creciente presión para que ayuden a Kiev a atacar territorio ruso. Veamos más en el siguiente informe. El uso de armas occidentales para atacar objetivos en Rusia ha sido durante mucho tiempo una línea roja para los aliados en Ucrania. En una entrevista con The Economist, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que quiere que eso cambie. Ha llegado el momento de que los aliados se planteen si deben levantar algunas de las restricciones que han impuesto al uso de las armas que han donado a Ucrania, especialmente ahora que gran parte de los combates están teniendo lugar en Kharkiv. Negar a Ucrania la posibilidad de utilizar estas armas contra los objetivos militares legítimos en territorio ruso hace muy difícil su defensa. Washington ha sido firme en no autorizar a Kiev en atacar territorio ruso para evitar una escalada del conflicto. Mientras algunos países de la OTAN, como Francia y Estonia, no han descartado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden dice que es un aspecto en el que no cederá. No hay soldados estadounidenses en guerra en Ucrania. Estoy decidido a que siga siendo así, pero nos mantenemos firmes con Ucrania y nos mantendremos a su lado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en más ayuda para derribar los misiles rusos, mientras su país sufre reveses como el de Kharkiv. El sábado, Zelensky tachó de vil el bombardeo ruso contra una ferretería llena de civiles. Cuando decimos a los líderes del mundo occidental que necesitamos defensas aéreas suficientes para impedir que los terroristas rusos se acerquen a nuestras fronteras, estamos hablando de prevenir atentados terroristas como este. El viernes, Ucrania dijo que había logrado detener el avance de Moscú y que estaba contraatacando objetivos militares. En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia hoy una visita de Estado de 3 días a Alemania. La primera de un mandatario galo en 24 años. El encuentro busca, entre otros temas, mostrar unidad de cara a los comicios europeos del próximo mes. Thomas Sparrow, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles desde Berlín. La primera visita de Estado de un presidente francés aquí a Alemania en 24 años, la última, la de Jacques Chirac en el año 2000. Una visita, por tanto, de muy alto nivel, una visita con un claro componente simbólico, una visita que para las autoridades alemanas ha sido planeada para resaltar la unidad franco-alemana, para resaltar los puntos en común, no solamente entre ambos gobiernos, sino también más allá entre ambas sociedades, entre ambos países. Puntos en común que van desde la defensa de los valores democráticos, desde una política conjunta a nivel europea, que van también de acuerdo con los desafíos que enfrentan ambos países a nivel internacional. Por solo nombrar un desafío, el apoyo a Ucrania. Y también las autoridades alemanas han resaltado lo que describieron como un verano deportivo franco-alemán, refiriéndose por supuesto al hecho de que Alemania será la sede de la Eurocopa y Francia poco después de los Olímpicos. Por tanto, una visita con un claro componente simbólico enfocado en el tema de la unidad. Pero para muchos analistas, especialmente aquí en Alemania, en los últimos días ha quedado claro que más allá de esa unidad, más allá de ese simbolismo, también hay puntos en los que ambos gobiernos difieren, puntos que dividen
a ambos países y que van desde los temas energéticos. Por ejemplo, la energía nuclear es un tema en el que Francia y Alemania ven de manera muy distinta. También el nivel o el grado de apoyo a Ucrania. En este punto Alemania y Francia han tenido diferencias, así como también en el tema de la política comercial a nivel europeo. Estos temas sin duda serán temas que discutirán los jefes de gobierno y sus ministros también durante esta visita. Pues si algo es claro, si algo ha quedado claro de nuevo, es que el eje franco-alemán, la unidad entre Francia y Alemania, por más diferencias que haya, es muy importante para defender los valores europeos, para trabajar conjuntamente a nivel europeo, y eso, en este contexto en particular, es muy relevante, pues se da también a poco de que en Europa se celebren las elecciones para el Parlamento Europeo. Cambiamos de tema. Al menos una treintena de personas murieron en medio de 2 incendios reportados en India. El primero, que dejó al menos 27 fallecidos, varios de ellos menores de edad, se produjo en un parque de diversiones en Rajkot, en el estado de Gujarat. El segundo, en un hospital de Nueva Delhi, la capital, en el que murieron 6 recién nacidos. Vamos a continuar ahora en Perú, porque la presidenta Dina Boluarte seguirá siendo investigada por 8 meses más. La Fiscalía de la Nación hizo el anuncio de la ampliación de la investigación luego de que se venciera el plazo por el caso Rolex. Recordemos que la presidenta está siendo investigada por enriquecimiento ilícito y por la falta de declaración de propiedades de relojes Rolex de lujo. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía esta información. La justicia peruana declaró infundada la tutela de derechos que fue presentada por abogados de la presidenta Dina Boluarte para eliminar la investigación de la Fiscalía contra la mandataria por el caso del Rolex Gate y al mismo tiempo bloquear cualquier proceso del Poder Judicial. La defensa de Boluarte alegaba una vulneración a los derechos de la jefa de Estado porque señalaba que no garantizaban una adecuada defensa y asimismo carecía de igualdad de partes, porque acusaron a la Fiscalía de no haber permitido a los abogados participar en las diligencias y por eso exigían la nulidad de lo actuado. Pero para el primer juzgado de investigación preparatoria dirigido por el juez Juan Carlos Checley, la argumentación de la defensa de la presidenta no tendría los recursos fácticos ni técnicos y por tanto el proceso por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes contra la gobernante debe continuar. En medio de esto, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, denunció que el Ministerio Público decidió extender por 8 meses más la investigación contra la mandataria por el caso del Rolex Gate y afirmó que es un acto ilegal de la Fiscalía y ha planteado un recurso de control de tiempos. Pero estos no son los únicos escenarios adversos para Dina Boluarte, quien este mes de mayo alcanzó un 90% de desaprobación de los peruanos a su mandato, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. La presidenta debe acudir el martes 28 al Ministerio Público por una nueva investigación, encubrimiento y obstaculización a la justicia, al supuestamente haber intervenido para paralizar un proceso de la Fiscalía contra su hermano Nicanor por presunta corrupción. Vamos a continuar en la región porque en una reciente entrevista el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo dijo que su país no estaría de acuerdo con el cierre del Darién. Lo anterior en relación a la propuesta de campaña del presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien prometió cerrar el paso fronterizo para regular la crisis migratoria dentro de las propuestas de su campaña. En entrevista, Murillo dijo que la solución pasa por ofrecer salidas más humanitarias para la población que cruza por esa peligrosa zona. Escuchemos sus declaraciones. Esa es una conversación que se debe continuar, pero Colombia obviamente no estaría de acuerdo con cierres de fronteras y menos obviamente la frontera del Darién, porque creemos que al contrario, lo que tenemos que ofrecer es más salidas humanitarias para esta población que cruza por esa zona y que no lo debe hacer. Y regresamos a Europa porque vamos a cerrar este bloque informativo desde París con unas impresionantes imágenes de un enorme picnic en la famosa avenida de los Campos Elíseos, como estamos viendo ahora en pantalla. Los participantes seleccionados por sorteo comieron baguettes elaborados por chefs locales sobre un mantel de 200 metros de largo hecho con tela reciclada. El objetivo del evento es mostrar que los Campos Elíseos, famosos por sus costosas boutiques y también costosos restaurantes, frecuentados por turistas, no son solo un espacio para compras, según dijo Marc-Antoine Jamet, jefe del Comité de los Campos Elíseos, que organiza este evento. Nos vamos, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias en France 24.